Ya estamos empezando a configurar nuestro servidor y al configurarlo ya estamos empezando a hablar de cantidad de memoria, de cantidad de recursos, de uso de procesador o en definitiva qué nos podemos gastar y qué no nos podemos gastar en cuanto a rendimiento del servidor. Particularmente pienso que soy bastante obsesivo con el rendimiento del servidor y el uso que se está haciendo de los recursos. Concretamente te quiero enseñar una herramienta que se está ejecutando, aunque no te des cuenta cada vez que inicia sesión. Voy a hacer una sesión remota a 192.168.4.6. Me voy a registrar como José Vicente. Pongo mi contraseña y cada vez que estoy iniciando sesión, aparece esta información en pantalla. Vamos a hablar de esta información. Algo que me gusta bastante de Ubuntu Server es que cada vez que arranco me da la información de sistema provista por un comando llamado landscape. Simplemente te dice, mira, ahora que estás iniciando sesión, así es como se encuentra tu servidor. Esta información es bastante interesante. En este caso, en System Load, se está hablando del uso de procesador que se está haciendo. En este caso, evidentemente, se está haciendo un 0% de uso, ya que no hay nadie todavía accediendo al servidor. Pero cuando mis usuarios empiecen a entrar al servidor y empiecen a realizar peticiones, empiecen a mover scripts PHP y empiecen a mover base de datos, es cuando este System Load empezará a subir. En cualquier momento, a mí como administrador me conviene saber cuánto está subiendo el System Load. ¿Por qué? Pues porque si yo entro a mi servidor y veo que está alrededor del 25-50%, yo sé que se está usando, pero veo que todavía me queda un 50% para por si acaso de repente aparecen más usuarios de los previstos. En cuanto a mi sistema empieza a rebasar el 50%, digamos que está entre el 50 y el 75%, yo veo que todavía no tengo una urgencia, pero mi servidor se está empezando a usar bastante. Y cuando el uso del sistema empieza a llegar al 100% de los recursos, esto no quiere decir que a mis usuarios se les vaya a denegar el servicio, pero sí que quiere decir que el servidor está empezando a llegar al límite de su capacidad y, por tanto, en primer lugar, a los usuarios podrán tardar más en ofrecérsele las páginas que provienen de mi servidor, simplemente porque el servidor no tiene suficientes recursos como para servirlas todo lo rápido que debería. Y si esta situación se prolonga e incluso se acrecienta, incluso puede derivar en que mi servidor se colapse y se cuelgue o se apague. Por tanto, es importante siempre echar un vistazo a la carga del sistema. La pregunta, y ahora continuamos hablando de las informaciones que nos da este landscape, es qué pasa cuando yo empiezo a trabajar y simplemente desaparece ese mensaje de bienvenida. O bien porque he hecho un clear, o bien porque he empezado a poner comandos en la pantalla, es normal que llegue un momento en el que el comando landscape desaparece. Siempre que yo, en un momento dado, quiera saber cómo está mi servidor, simplemente tengo que escribir lo siguiente: landscape-sysinfo. Al ejecutar ese comando, vuelvo a obtener un resumen bastante sintético, pero yo pienso bastante preciso, del estado en el que está mi servidor. Simplemente lo que está haciendo Ubuntu Server cada vez que arranco es automáticamente ejecutar un landscape.sysinfo. El siguiente parámetro que quiero analizar es el uso del sistema raíz. En este caso me dice que sobre un disco duro finalmente de 19,07 GB, porque recordamos que dejamos una parte apartada para el espacio de intercambio, estoy usando el 6,7%. De exactamente igual manera que con el procesador, tengo que vigilar cuál es el uso de la carga del disco duro. Si ahora mismo estoy trabajando con 6,7% de 20 GB, quiere decir que todavía no tengo un problema de espacio en el disco duro. Cuando empiece a llegar al 50%, sabré que no tengo un problema urgente, pero veré que el uso de mi disco duro dentro del servidor está llegando ya a un término medio. Y desde luego, en el momento en el que vea que el uso de la raíz se empieza a acercar al 100%, veré que se me está acercando un problema que tengo que resolver, y es que los usuarios, por lo que sea, están subiendo archivos a sus espacios de hosting y por tanto tengo que o bien limitar esta subida
o bien meter un segundo disco duro, o bien cargar el sistema en un servidor con un disco duro más grande. Si System Load hace referencia sobre todo a la carga de procesador, Usage of barra hace referencia al uso del disco duro, Memory Usage hace referencia al uso de la RAM. El uso de la RAM y la gestión de la RAM dentro de Linux siempre ha sido bastante curioso, sobre todo si lo comparamos con Windows. En este caso, recordamos que había hecho una máquina con 512 MB de RAM. Estoy trabajando ahora mismo con el 31% de esos 512 MB de RAM, así que prácticamente puedo estar gastando unos 140 MB de RAM. ¿Qué pasa en todo caso en un servidor cuando me quedo sin RAM? Quedarme sin RAM en un servidor no es un problema tan grande como quedarme sin disco duro o reventar el procesador. Cuando me quedo sin RAM, simplemente paso a usar lo que se llama el swap, la memoria de intercambio. Es difícil que veamos crecer este swap hasta que la memoria no llegue al 100%. Por tanto, aunque la memoria llegara al 100%, y es posible, según el tipo de scripts que aloje nuestro servidor, que esa memoria pueda llegar al 100%, tenemos un problema, pero ese problema no requiere una solución inmediata, ya que todavía podemos hacer uso del swap, de la memoria swap que hemos reservado en el disco duro. Pero una vez más, voy a dejar clara una cosa, y es que Memory Usage hace uso de la memoria RAM del sistema, pero el uso de la memoria swap de intercambio no deja de ser una partición de intercambio en el disco duro. Y por supuesto, el disco duro siempre va a ser mucho más lento que la memoria RAM. Por otra parte, arreglar definitivamente este problema suele ser menos costoso en cuanto a tiempo y más barato en cuanto a dinero que arreglar el problema del procesador o el disco duro, porque simplemente si nuestro servidor tiene slots disponibles, podemos meter más pastillas de RAM y aumentar la cantidad de RAM global del sistema. Estos son los tres valores que principalmente tenemos que vigilar, que son procesador, disco duro y memoria RAM. A continuación tenemos procesos que están siendo gestionados por el sistema, en este caso 85. Por último, se nos ofrece la información de cuántos usuarios hay registrados en el sistema y cuál es la IP para conectarme a este equipo. La IP evidentemente va a ser importante para todas aquellas conexiones que realicemos desde la red. Si yo quisiera conectarme para ver qué páginas web está sirviendo este equipo, tendría que conectarme a través de esta IP. El número de usuarios es importante desde un punto de vista de administración, porque hay veces, las menos, cierto es, pero hay veces en las que necesitamos reiniciar el servidor. Por ejemplo, para completar una configuración, para completar actualizaciones o cualquier otra operación de administración puede requerir un reinicio del servidor. Es importante que yo como administrador pueda ver cuántos usuarios hay registrados en el sistema. ¿Por qué? Pues porque si es un día laborable y estamos a mitad mañana y yo me conecto y veo que hay 30 usuarios conectados, probablemente no me interesará reiniciar el servidor, porque si reinicio el servidor puedo dejar de darle servicio y aunque sea por unos pocos segundos, quizás puedan perder información que estuvieran trabajando en ese momento. Si yo, en cambio, me conecto un viernes a última hora de la tarde y veo que solo hay un usuario registrado que soy yo, en ese caso es un buen momento para realizar ese reinicio para aplicar configuraciones, ya que sé que como solo estoy yo en el sistema, es poco probable que haga a nadie perder trabajo, ya que no hay nadie que esté registrado en el sistema.